Bueno, pues vamos a hablar en los próximos minutos de lo que se conoce como el Superjueves. Así al menos lo han nombrado algunos de los portavoces y representantes de las organizaciones agrarias en este país. Una movilización del campo en toda España, también aquí obviamente en la región de Murcia, que va a llevar a los agricultores a las calles, a las carreteras, en el caso concreto de la región, para expresar al conjunto de la sociedad cuáles son sus reivindicaciones. Muchas, en el caso de la región de Murcia, yo al menos he notado hasta 10, unas con carácter general, movilizaciones nacionales que tienen que ver con la PAC o con el acuerdo de Mercosur, otras más propiamente que afectan también como preocupaciones a los agricultores de la región. Para hablar de ello, tenemos esta mañana aquí en la Plaza Pública Noticias a José Miguel Marín, el presidente de COAG. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Marcos Alarcón, secretario general de UPA. Buenos días, Alfonso Valdez, secretario general de Asaja. ¿Qué le decimos mañana a primero a los agricultores y después al conjunto de los murcianos? Porque va a haber unas movilizaciones que van a afectar algunas vías principales de comunicación. Venga, empezamos. Marcos. Pues a los agricultores y a los ganaderos hay que decirles que no podemos permanecer impasibles ante la incertidumbre y las amenazas que tenemos por delante. No podemos consentir que se recorte el presupuesto de la PAC para el próximo periodo en más de un 20%. No podemos permitir que se sigan firmando acuerdos comerciales por parte de la Unión Europea con áreas económicas o con países terceros en los que no se exija la reciprocidad, las cláusulas de salvaguarda, los mecanismos de inspección que garanticen que los productos que entran a la Unión Europea lo hagan con las mismas condiciones de producción y sin ejercer una competencia desleal con nuestros productores. Por lo tanto, la movilización está sobradamente justificada. No podemos permanecer impasibles mientras que se recorta el trasvase Tajo Segura y se pone en riesgo nuestro regadío. Y por lo tanto tenemos que movilizarnos para hacer oír nuestra voz. Y a los ciudadanos, pues a los ciudadanos decirles que esta movilización también va con ellos, porque estamos defendiendo que sigan consumiendo productos sanos, seguros, de calidad y a un precio asequible. José Miguel. Sí, yo creo que esta es otra movilización más del campo y ya son demasiadas, ¿no? Entonces, por desgracia, ¿no? Porque no... Estas movilizaciones tienen su origen en que las administraciones públicas no están haciendo lo que tienen que hacer, y es proteger la alimentación y proteger un sector como es el sector primario, que da de comer al mundo, y que sigamos un año tras otro teniendo que defendernos de esta manera del legislador, de quien legisla. Esta es la tristeza, ¿no? Porque ahora mismo el campo está en un punto tan malo como hace 2 años que también tuvimos que salir a la calle. Ahora tenemos amenazas nuevas, superamos un reto, nos ponen otro, nos elevan la apuesta. Esto es lo que de alguna manera nos tiene siempre con una tensión permanente, ¿no? Para mantener este sector vivo, para mantener la viabilidad de las explotaciones agrarias, pero también el mensaje a la ciudadanía. El sector agrario ahora mismo se convierte en un defensor del interés general de los consumidores ante estos ataques de la gobernanza, ¿no? Por lo tanto, tenemos que salir otra vez a la calle, en este caso mañana, porque no tenemos más remedio que seguir defendiendo un sector estratégico como es el sector primario. Con esta lamentable situación donde vemos que nos tenemos que defender de las propias administraciones. Ahora profundizaremos en unas reivindicaciones. Alfonso, ¿en qué van a consistir las movilizaciones? Pues lo que hemos planteado de las 3 organizaciones agrarias, en primer lugar quería decir, por lo que preguntaba, dirigiéndonos a los agricultores y ganaderos, que esto es un suma y sigue. Hemos demostrado, y venimos haciéndolo desde hace prácticamente un año, que a nivel europeo hay una movilización muy importante de los agricultores y ganaderos, y gracias a eso está habiendo cierto cambio de actitud por parte de las autoridades europeas, fundamentalmente la Comisión, y en ese sentido tenemos que seguir. En el caso de la región de Murcia, del sureste español, entre otros problemas que ya se han comentado y que vienen de Europa, tenemos el problema de la escasez de agua y de ese recorte del trasvase Tajo Segura, que es una de las reivindicaciones fundamentales, y también la amenaza que tenemos con el cierre de los regadíos dependientes de la agua subterránea. En cuanto a lo que tenemos preparado,
pues ya se ha anunciado. Yo creo que es importante que tanto los que participan como la ciudadanía conozcan los cortes de autovías que hemos previsto, que se van a producir entre... ¿Van a ser cortes puntuales, en principio? Nosotros vamos a estar en las autovías, los tractores van a estar en las autovías y vamos a querer visualizar el gran malestar que tiene el sector con la situación a la que nos están llevando a las distintas administraciones. Y en ese sentido, pues ahí vamos a estar el tiempo que sea necesario. No vamos a causar molestias de gravedad para nadie, pero ahí vamos a estar, como decía, manifestándonos y planteando las reivindicaciones que más nos preocupan en distintos puntos de la región. Puntos a la altura de Garcerán, en la autovía de Cartagena, en La Hoya también, en Lorca, y en la autovía de Madrid, autovía de Yecla, tanto en la intersección de Blanca como en el empalme, lo que se conoce como el empalme, en la zona de Archena, y van a estar las concentraciones de los agricultores a partir de primeras horas de la mañana, imagino. Ayer escuchaba y leía un informe de AECOC. AECOC son la asociación que representa a los principales comercializadores, las principales empresas de distribución del país, las principales firmas, que decían que ha sido un año, el año 2025, muy bueno para las empresas hortofrutícolas. Lo dicen quienes les están vendiendo los productos en los lineales, y que las perspectivas de este año 2026 también son buenas. Era algo que dicen las grandes marcas, las grandes firmas, los grandes supermercados e hipermercados. No sé cómo contrasta esto con las reivindicaciones, ¿no? En términos de volumen de negocio, de frutas y hortalizas, en términos de volumen de negocio, cabe hablar de que haya existido un buen año de comercialización de productos. Uh-huh. A nosotros lo que nos preocupa es en términos de renta individual, en términos de qué le queda al agricultor, qué le queda al ganadero, después de asumir unos costes de producción que permanentemente están elevándose. Todavía estamos padeciendo el incremento del precio de los fertilizantes, que no ha bajado después de la invasión de Rusia en Ucrania. Es decir, a nosotros lo que nos preocupa es, al final, que le salgan las cuentas al agricultor y al ganadero. Y después de preparar la tierra, después de tirar las mangueras, después de plantar, después de regar, después de que la mitad de la cosecha se te fastidia porque han venido unas lluvias que han arrastrado tierra y han echado a perder la lechuga o el brócoli o la selga. Después de todo eso, el agricultor, las cuentas le salen muy justitas cuando no pierde. Y este es el problema, este es uno de los problemas. Tenemos que asegurar también que se cumpla la ley de la cadena alimentaria de tal manera que se cree en la región de Murcia ese organismo que tiene que velar por el cumplimiento de la ley de la cadena, que permita que los precios que reciben los agricultores estén por encima de sus costes de producción, y eso no evita que efectivamente quien comercializa el producto que elaboran los agricultores y los ganaderos pues hable de un buen año en términos de comercialización, y porque es verdad que los precios después de la pandemia subieron de los productos agrarios, y esa subida, pues nos lo está diciendo el IPC permanentemente mes a mes. El IPC de los alimentos se ha mantenido, y hay una posibilidad de remuneración. Una de las claves, ¿no, José Miguel y Alfonso? Porque, claro, los consumidores decimos, pues no les va tan mal a los agricultores cuando yo llego al supermercado y resulta que ha subido las manzanas, ha subido la lechuga, ha subido el brócoli, ha subido... Pero al final esas subidas, decís que no repercuten en vosotros. Bueno, evidentemente el mercado es libre, es oferta y demanda, y los precios es verdad que han subido también en origen, pero efectivamente cuando tenemos una subida de costes muy importante, pues la renta agraria, que es al final de lo que hablamos, se estrecha mucho, ¿eh? Pero sin perjuicio de esto, yo a esta cuestión tengo que decir que, bueno, efectivamente hay ciclos donde los precios mejoran, hay años que son mejores, hay años que son peores, pero estamos en esta manifestación de mañana, estamos llamando la atención sobre temas estructurales, de futuro. No si el año este ha sido bueno, los 6 meses próximos pueden ser buenos. Estamos hablando del futuro, estamos hablando del futuro del agua, del regadío de la región de Murcia. Estamos hablando del futuro de la política agraria común, estamos hablando del futuro de los acuerdos de libre comercio que está firmando la Unión Europea. De nada servirá que
tengamos un momento coyuntural más o menos bueno, si sabemos que se está acabando la fosa para el sector primario a corto plazo, ¿no? Que es lo que pensamos que está pasando, ¿no? Con estos acuerdos de libre comercio, donde el sector se está entregando como moneda de cambio, no decimos que no haya que firmar acuerdos de libre comercio dada la situación geopolítica que tiene el mundo. Lo que decimos es que este acuerdo no. El sector no puede entregarse como moneda de cambio. Tiene que firmarse otro acuerdo. Y esto es lo que hemos denunciado, ¿no? Esto en cuanto a política exterior. Pero es que la política agraria común no puede ser minorada en un 30% en términos corrientes del marco financiero plurianual. No podemos hacer esto. A los jóvenes tenemos que darle una estrategia de futuro. Porque si no, ¿a dónde los vamos a abocar? O sea que nosotros sobre lo que llamamos la atención es sobre la situación estructural que se va a generar para el campo murciano. En el ámbito de la política comunitaria, el ámbito de la política nacional y regional. Estos días hemos escuchado al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, hablar del apoyo a esta movilización y al campo en la región. Hemos escuchado también al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, apoyar de alguna forma también las movilizaciones convocadas y los problemas que atraviesa el sector. Fernando López Miras pertenece al Partido Popular, Francisco Lucas al Partido Socialista. Partido Popular y Partido Socialista en Europa votaban a favor del acuerdo de Mercosur. No sé cómo opinan, Alfonso. Es llamativo ese apoyo de los políticos, ya sean del partido que sea. Lo que realmente tienen que hacer y dedicarse es a aprobar normas que beneficien al sector, que apoyen, que incentiven el sector y que contribuyan a hacer frente a la grave problemática que tienen. Respecto a la actitud que tienen estos dos grandes partidos en el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, pues hay ahí un contrapeso de intereses, en cada momento tienen que hacer verdaderamente malabares para saber realmente qué es lo que están haciendo y qué es lo que están apoyando, y en ese sentido, por lo menos desde nuestra organización, estamos siendo muy críticos con esa actitud. Si hay eurodiputados que representan a determinados países, por lo menos deben de mirar por los intereses de esos países y concretamente de los sectores que se puedan ver implicados con la aprobación de normativas. Ahora mismo estamos en un escenario en el que el tratado con Mercosur ha entrado en una deriva que depende de una decisión judicial, y ahí vamos a ganar un tiempo muy valioso pues para seguir exigiendo que se tomen medidas muy claras, muy concretas, de control, de seguimiento y de compensación en caso de que finalmente se apruebe, entre en vigor y que tengamos que competir en distintas condiciones con productos agrícolas que vienen de todos esos países del Mercosur. Había ensanchado... Es interesante, si me permite, dejar bien claro qué ha pasado con Mercosur en el Parlamento Europeo, porque se está asistiendo a una ceremonia de la confusión en la que se está llegando información muy errática. La votación del otro día en el Parlamento Europeo lo que hace es sencillamente encargar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la legalidad, la compatibilidad de los términos de ese acuerdo con los tratados de la Unión. Pero no lo paraliza. Pero sí. No lo paraliza, efectivamente, no lo paraliza. Es más, la Comisión, con el aval del Consejo Europeo, puede ponerlo en marcha provisionalmente. Por eso, y luego además, añadiría yo otra cosa. No quiere decir que los mismos partidos que en esta ocasión han votado a favor de que el tribunal se pronuncie, cuando llegue el momento de ratificar o no el acuerdo con Mercosur, voten en el mismo sentido. No presupone que van a votar en el futuro. Por eso, lo verdaderamente importante ahora es que el Parlamento Europeo, sí, en el pleno del mes de febrero, ratifique el reglamento que incluye toda la red de seguridad relativa al acuerdo de Mercosur, porque puede entrar en vigor provisionalmente si así lo decide la Comisión y el Consejo. Y es muy importante que ese mecanismo de control reforzados con auditorías en origen, con controles en frontera, con aplicación de cláusulas de salvaguarda, con exigencia de reciprocidad en las normas de producción, sea una exigencia que esté legislativamente aprobada por la Unión Europea. Esto es lo urgente en este momento, porque el proceso efectivamente se puede demorar. José Miguel. Sí, de todas formas, no pasa desapercibido lo que apuntabas
de que los dos grandes partidos han coincidido en el voto en el Parlamento, en este caso, en esta orientación que explicábamos. Pero yo quiero llamar la atención sobre esto, ¿no? Porque ese mismo acuerdo, esa misma coincidencia, nos hace falta aquí, en España. Necesitamos acuerdos aquí, sobre todo en materia de agua, aquí en España, acuerdos de Estado. Aquí es donde necesitamos ese entendimiento en materia de agua, y me extiendo hacia una de nuestras reivindicaciones, la ley del Mar Menor. Necesitamos aquí en Murcia un consenso político para llegar a una modificación justa y que se evite la demagogia, que con esta modificación no pretendemos ni muchísimo menos quitarle ni un ápice de protección ambiental al ecosistema del Mar Menor, ni muchísimo menos, pero sí levantar las injusticias que se están haciendo con los agricultores y ganaderos de la cuenca vertiente. En cualquier caso, en el tema de Mercosur nos preocupa mucho, quede como quede al final la aplicación del acuerdo con todas esas garantías, todos esos controles, porque estamos viendo los precedentes, como el caso de acuerdos como el de Marruecos, donde muchas de las cláusulas que establecen controles contingentes se están incumpliendo sistemáticamente. Recientemente, con la incorporación de los productos del Sáhara con etiquetado marroquí, y con otros países, como pueda ser el caso de Egipto o de Sudáfrica, pues vemos que al final no hay controles reales y eficaces, y en ese sentido, pues una vez más, no nos queremos sentir engañados, y lo que queremos es que, además de limitar el acuerdo de Mercosur, que haya una revisión de todos esos acuerdos de asociación en materia agrícola que tanto daño nos está haciendo. Ayer mismo había una medida muy positiva y ya empiezan a reaccionar los gobiernos. En el caso del gobierno polaco, ya ha establecido la obligatoriedad de etiquetado con bandera del país de origen de los productos agrícolas que se venden en Polonia. Y para en ese que los identifique el consumidor. El consumidor identifique perfectamente que son origen Europa, y en este caso origen España, que son productos muy valorados en Centro Europa y en el norte de Europa, y en ese sentido pues es la línea que tenemos que trabajar, de hacer valer lo europeo, lo español, lo murciano, por esa diferenciación de calidad, de buen hacer, y sobre todo por apostar por un sector que consideramos que es estratégico y es la garantía de la soberanía alimentaria de Europa, que en estos momentos estamos viendo pues que en situaciones de crisis geopolítica, con interrupciones en las cadenas de suministro, con problemas a nivel internacional, pues la alimentación es muy importante, y con las cosas de comer no se juega ni se debe de jugar. ¿Qué productos son los que más se ven amenazados por el Mercosur? Aquí, por ejemplo, en la región de Murcia, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que el vino y el aceite, pues sí son productos que se podrían exportar, ¿no?, dentro de ese acuerdo de libre comercio desde Tendríamos España, que hablar en general, más de ¿no? potencialidades. ¿Qué potencialidades pueden venir y perjudicar al campo? Porque ¿no? potencialmente, bueno, ahí hay un mercado en el que efectivamente el vino, el aceite, los quesos, bueno, hay que ver luego el poder adquisitivo que tiene aquellas zonas del mundo, los niveles de consumo que tienen. Es decir, son productos en los que potencialmente se puede crecer, y los mayores riesgos nosotros los tenemos sobre todo en las carnes, carne de vacuno, carne de ave, la carne de pollo, la miel y algunos elaborados de los cítricos, aceites esenciales, concentrados de zumo, en los que Brasil es una potencia muy importante. Estos son en el caso concreto de Mercosur, pero ciertamente a día de hoy nos ha causado más perjuicios por el incumplimiento del acuerdo de Marruecos que del que previsiblemente a nivel global económicamente a la región de Murcia nos pueda generar Mercosur. Por eso ese mecanismo de garantías que señalaba que tiene que aprobar el Parlamento Europeo debería ser el suelo, porque es verdad que lo que se plantea para Mercosur es un mecanismo de garantías reforzado, pero eso debería de extenderse al resto de acuerdos que tiene en vigor la Unión Europea con países terceros. Se ha mostrado más flexible últimamente la Comisión Europea a la hora de la elaboración de los presupuestos de la PAC, ¿no? Parece, lo último que leía yo era que, bueno, había más dinero para toda esa financiación plurianual por las presiones de los agricultores, pero no sé si es suficiente todavía o no. Sigue siendo el mismo. Hay un adelanto de ejecución en el primer año, pero al final el volumen total es el mismo y es insuficiente.
porque no se ha tenido en cuenta la inflación de estos últimos años, desde la última política agrícola común, y porque el global del presupuesto, para apostar verdaderamente por rejuvenecer el medio rural europeo, la producción agrícola y ganadera, garantizarla para el suministro de alimentos a toda la población europea, es claramente insuficiente, pues por ese problema de inflación, por ese problema de incremento en los costes de producción y, en definitiva, por la presión que a día de hoy está teniendo el presupuesto europeo en el sentido de destinar más fondos a defensa e intentar rascar de otras políticas, que en este caso es la política agrícola común, que entendemos que debe de ser prioritaria por todo lo que hemos comentado de objetivos de la propia Unión Europea. José Miguel. Sí, no es tal incremento. Aquí lo que hubo es un anuncio bastante mediático, sobre todo parece ser, ¿no?, que para que Italia tuviera donde apoyarse y que cambiara la posición sobre el Mercosur, porque realmente no es un más dinero, sino un adelanto del dinero. Entonces, estamos hablando de lo mismo y es un juego de palabras contable y que no tiene mayor efecto presupuestario. Nosotros tenemos que seguir luchando por que la PAC tenga el presupuesto que necesita y que no tenga este recorte. Es un auténtico disparate, ¿no? Porque, bueno, estamos de acuerdo que Europa ahora mismo tiene unas necesidades de defensa que todos conocemos, pero esta no es la solución, quitarle el presupuesto a la agricultura, quitarle el presupuesto a la alimentación. Necesitamos una PAC fuerte. Murcia depende de una forma importante, aunque parezca que no, porque si tenemos en cuenta nuestros datos de balanza comercial y demás, pues puede ser que en términos absolutos parezca que no, pero tenemos un porcentaje muy alto de explotaciones, sobre todo en el secano, que viven exclusivamente y necesitan esta estructura de la PAC para poder seguir. También tengo que recordar que esto modifica de una forma sustancial los fondos operativos, la ayuda que reciben los fondos operativos a través de los fondos operativos, las OPFHs, ¿no?, con un recorte también importante, ¿no? Sí, nos queda un minuto. Muy rápido para decir que estamos instalados en una sensación los europeos de que la soberanía alimentaria está garantizada, y si no se es cuidadoso con los acuerdos comerciales, si no se es cuidadoso con el presupuesto de la PAC para proteger suficientemente a la agricultura europea, si se pone en riesgo la continuidad de las explotaciones agrarias europeas, tal como las entendemos, explotaciones familiares, profesionales, la soberanía alimentaria Europa no la va a tener garantizada. Y en el contexto en el que nos estamos moviendo a nivel internacional, con una guerra de aranceles permanente y con una fluctuación de los costes de producción tremendo, corremos un riesgo evidente si no se modifican las posiciones. Nos vamos. Decía que os estaba contemplando a los tres, que los tres vais blanqueando el pelo, como lo tengo yo ya blanco, y es una de las apuestas de futuro en esta región. Si habrá o no habrá un relevo generacional para vosotros en las explotaciones agrarias, y ese es otro tema también importante, que además lo lleváis como reivindicación a las concentraciones de mañana. Gracias por compartir minutos, José Miguel, Marcos, Alfonso. Muchas gracias. Estar aquí. Gracias a vosotros.